Mi nombre es Isabela Lupera Charvet y mi tema es Sujetos del DIP, la investigación de la Corte Penal Internacional de Nicolás Maduro. Como primer punto me gustaría establecer una hipótesis. ¿Maduro posee o no algún tipo de inmunidad respecto de los crímenes que ha cometido? Bueno, para resolver tal hipótesis he escogido una noticia que se titula Una alternativa para Venezuela, la Corte Penal Internacional. La presente noticia fue una publicación de The New York Times del 25 de septiembre de 2018. En dicha fecha se esperaba que, durante un intermedio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 5 gobiernos latinoamericanos hiciesen historia, como Argentina, Colombia, Chile, Perú y Paraguay, solicitarían a la Corte Penal Internacional que investigue la comisión de crímenes de lesa humanidad que se han llevado en Venezuela. Según el informe del panel de expertos internacionales independientes de la OEA, ha derivado en al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias desde el año 2015, entre otros crímenes. Este informe, publicado en mayo, advirtió que hay fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Bueno, no es difícil advertir que los países que han decidido poner en marcha esta denuncia son algunos de los más afectados por la crisis de derechos humanos que vive Venezuela, como por ejemplo Colombia y Perú, que son dos de las naciones que más refugiados venezolanos reciben, por la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas o simplemente por razones políticas. En días en los que se ha discutido la viabilidad de una intervención militar para derrocar a Maduro, es indispensable insistir en la importancia de encontrar vías políticas y jurídicas para poner fin a los crímenes de lesa humanidad. La petición conjunta a la CPI puede ser una de las más efectivas. Como segundo punto, me gustaría establecer mi marco teórico. Para esto, primero, ¿qué es el derecho internacional? Bueno, según Sorensen, dentro de una definición clásica, es un conjunto de normas que rigen la conducta de los estados, pero según esta definición, únicamente los estados son sujetos del DIP. Ahora bien, esta definición ha experimentado un cambio en la actualidad, ya que el derecho internacional contemporáneo toma en cuenta, además de a los estados, a las instituciones internacionales y al individuo, además de otros sujetos atípicos. Como segundo punto, me gustaría establecer cuáles son esos elementos esenciales para poder ser un sujeto del DIP. Son 3. Un sujeto posee deberes y si los incumple, incurre en responsabilidad. Un sujeto tiene capacidad para reclamar el beneficio de sus derechos y por último, un sujeto posee la capacidad para establecer relaciones contractuales o de cualquier otra índole con otras personas jurídicas reconocidas por el sistema de derecho en cuestión. Ahora, el individuo como sujeto del DIP. Algunos autores consideran al individuo como sujeto del DIP. Otros, mientras advierten que los individuos son sujetos del DIP, califican su tesis agregando que tal condición no es posible sin la intervención del Estado a la cual pertenece el individuo. Hay otros que se refieren a los individuos como sujetos secundarios del DIP. Bueno, si bien es cierto el hecho de que el individuo sea incapaz de realizar gestiones independientes en su propio nombre para hacerlos valer coactivamente, no significa que él no sea sujeto de derecho, o que los derechos en cuestión estén conferidos exclusivamente a la agencia que tiene la capacidad de hacerlos valer. Los individuos carecen de capacidad procesal para sostener sus reclamaciones ante los tribunales internacionales, y tales reclamaciones pueden sustanciarse solo a instancias del Estado del cual el individuo es nacional, o en ciertas circunstancias a instancia de la institución internacional a la cual sirve. El individuo es un sujeto del DIP muy limitado. Sus derechos son los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Y dentro de sus obligaciones, no cometer los 4 crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La esencia de los 3 derechos le sirven para desarrollarse como individuo, es decir, su dignidad. Como cuarto punto me gustaría hablar sobre el derecho penal internacional. Es aquella nueva rama o disciplina del derecho internacional público, del derecho penal, que se ocupa de la investigación, el enjuiciamiento, el castigo de personas incursas en la comisión de crímenes y delitos de trascendencia internacional, previamente tipificados en tratados y convenciones internacionales, que han sido libremente suscritos y ratificados por los estados. Quiero establecer cuáles son las normas, órganos y cuál es el procedimiento del derecho penal internacional.
La norma es del Estatuto de Roma, ya que no existe todavía en un sentido formal un Código Penal Internacional que sea sustantivo y adjetivo. Como órgano tenemos a la Corte Penal Internacional, que es competente para conocer sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Estos son el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra, en estricto sensu, y el crimen de agresión. Y ahora, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, en esta parte es importante decir que existe la suplementariedad, es decir, que primero se deben agotar las instancias dentro del territorio interno, pero si se juzga mal al individuo, no se le juzga o existe impunidad, se deberá acudir ante la Corte Penal Internacional. Ahora, ¿quién puede acudir ante la Corte? Pueden acudir los estados, el Consejo de Seguridad de la ONU y la Fiscalía, ya que a través de esta llega el individuo. ¿Y quién puede ser denunciado? Puede ser denunciado un individuo o un jefe de Estado cuando comete alguno de los 4 delitos que fueron mencionados anteriormente. La Corte Penal Internacional resuelve denuncias que llegan a través de la Fiscalía. Ahora, me gustaría establecer el silogismo respectivo. ¿Cuál es la relación entre la noticia y el marco teórico? Bueno, la Corte Penal Internacional es el primer tribunal penal internacional permanente y tiene jurisdicción para investigar y castigar a los máximos responsables de delitos internacionales, incluyendo crímenes contra los derechos humanos. Después de abrir una investigación, la Corte Penal Internacional puede emitir órdenes de captura internacional contra los individuos sobre los que exista un motivo razonable para creer que hayan cometido un crimen internacional y juzgarlos en La Haya. Esto incluye a jefes de Estado, como es el caso de Nicolás Maduro. Las personas declaradas culpables en juicio pueden ser condenadas a reclusión por hasta 30 años y en casos excepcionales a una reclusión perpetua. Bueno, Venezuela, sin embargo, dispondría de un único recurso para impedir la intervención directa de la Corte Penal Internacional, que los delitos se investiguen y sancionen localmente a través de sus propias instituciones judiciales. Si el gobierno venezolano se niega a investigar los crímenes y a los presuntos responsables, el mandatario y sus funcionarios podrían ser arrestados, juzgados e incluso condenados en La Haya. En este sentido, la petición de los países como Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú para que el tribunal abra la investigación opera como un ultimátum a Maduro. Ahora, como conclusión y respondiendo a la hipótesis planteada al principio de la noticia, Nicolás Maduro, al ser un individuo, es un sujeto del DIP. Dentro de sus obligaciones como tal se encuentra la de no cometer los 4 crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Maduro no goza de inmunidad alguna por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido en contra del pueblo venezolano, pues según el artículo 27 del Estatuto de Roma, el cual se titula Improcedencia del cargo oficial, establece que el Estatuto de Roma será aplicable a todos por igual y sin ninguna distinción en cuanto al cargo oficial que desempeña la persona que cometió cualquiera de los 4 crímenes que fueron mencionados con anterioridad. Es decir, el cargo de la persona no lo eximirá de responsabilidad penal, ni tampoco reducirá la pena del mismo. Las víctimas y sus familias tienen derecho a que se haga justicia, a saber la verdad sobre qué fue lo que pasó con sus familiares, y tienen derecho a una justa indemnización, después de todo el sufrimiento que tuvieron que pasar por este abuso de poder del señor Maduro. Esperemos que se haga justicia a través de la Corte Penal Internacional.